Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Deseo con todo mi corazón que esté fortalecido en el Señor y que cada uno de los suyos se encuentren bien y confiando en cada una de las promesas de nuestro buen Dios. Y como dice la Escritura, y no nos cansaremos de decirlo, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y agradecemos a Dios porque nos ha sustentado, como dice la palabra, con lo mejor del trigo, de la miel de la peña nos ha dado, para que cada uno de nosotros seamos fortalecidos en el poder de su fuerza, dice la Escritura, y podamos caminar firmes en Él y en cada una de sus promesas. Y en esta mañana, amado hermano, yo hoy quiero hablar o compartirle una pequeña reflexión. El día de ayer estuvo aquí mi hermana, la doctora. Ella vino de entrada por salida, vino a arreglar algunas cositas de mi sobrino y les manda un saludo y les manda su agradecimiento también por las oraciones que estuvieron haciendo por mi madre. Y ella está restablecida, gracias a Dios, ya está casi o totalmente, hermano, restablecida. Entonces le agradece por parte mía todo lo que ustedes han hecho a través de sus oraciones, de su intercesión. Y una de las cosas que nos tomó el tema fue precisamente la cuestión de la pandemia y platicábamos sobre todo lo que ella ha experimentado y todo lo que ella ha estado viendo y siendo testigo. Y sí, llegó el momento en que se le salieron las lágrimas porque no solamente ha visto personas morir y sufrir, sino a sus propios compañeros. Y ella expresaba diciendo, se fue gente buena, gente comprometida con su trabajo, gente que amaba a las personas y que quería atenderlas. Entonces es una pérdida realmente para nosotros que nos duele y que los vamos a llevar en nuestro corazón. Y dentro de la plática también, hermanos, salió el tema de que el número de suicidios que ha habido por causa de esta situación. Aquí en Puebla hay una iglesia que es una de las más grandes de la ciudad, donde dos personas, dos hermanos se suicidaron por las deudas y por todo lo que ellos tenían, hermano, como una carga y pensaron que no podían llevarla, que no podían sacarla adelante. Y el camino que ellos eligieron lamentablemente fue el suicidio. Y yo quiero compartirle un salmo que es el Salmo 55, versículo 22, donde nos habla y enseña el salmista David. Él estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Era una lucha doble porque era o se había convertido en su enemigo, pero también era su hijo. Y él decidió vivir y luchar, pero en la cuestión espiritual, él no quiso atreverse a pelear contra su hijo, a matar a su hijo. Y dice la escritura que en ese lapso de su prueba, él escribió este salmo. Y dice el Salmo 55, versículo 2, echa sobre el Señor tu carga y él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Entonces, hoy en nuestros días estamos viviendo situaciones muy difíciles, hermano, a través de esta pandemia que estamos experimentando. Se dice que hace 100 años no había experimentado el mundo una situación como esta. Entonces, la promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros, dice este versículo, echa tu carga sobre el Señor. Entonces, este versículo nos enseña que lo primero que tenemos que hacer en este momento de nuestra vida, en este momento de la historia y de nuestra generación, echar nuestras cargas sobre Él. Y una carga es algo que nos es dado para, hermano, que nosotros lo llevemos, pero dice la Escritura que nosotros no vamos a poder llevar solos nuestras cargas. Cuando el Señor nos da una carga o nos hace pasar por un momento difícil, es para que Él conozca lo que hay en nuestros corazones. Y solamente hay dos reacciones, donde nosotros podemos desesperarnos, podemos entrar en una ansiedad, en una depresión y llegar al suicidio, o podemos humillarnos delante de la presencia de Dios y pedirle su auxilio para que nosotros seamos fortalecidos. Dice la Escritura que la palabra clave dice, Él te sustentará. Él no está diciendo que Él va a llevar nuestras cargas y nos va a dejar a nosotros con esa tranquilidad o con esa liberación. No, dice que nos va a ayudar. Dice que si nosotros nos humillamos y pedimos su auxilio, dice que la Escritura que Él nos va a ayudar a llevar esa carga, pero no nos va a ser quitada. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender la importancia de acercarnos a Él y de pedirle su ayuda. Me gustó mucho el significado de esta palabra, es la palabra hebrea, el significado hebreo de la palabra sustentar. Te lo voy a leer. Dice así, sustentar es mantener, es nutrir, es cargar, proveer alimento, es proteger, es apoyar, es defender, es suplir los medios necesarios para la vida.
Entonces este significado no nos está diciendo que Dios nos va a quitar nuestra carga y Él la va a llevar. No, dice que nosotros vamos a llevar esa carga, pero Él nos va a ayudar, nos va a nutrir en ese momento, nos va a mantener, nos va a proveer alimento, a proteger, nos va a apoyar, nos va a defender y a suplir los medios necesarios para la vida. Por eso es tan importante que nosotros, hermano, no caigamos en la desesperación, no caigamos en la ansiedad, sino vayamos a la fuente de fortaleza que es nuestro Señor y nosotros le digamos: Señor, aquí estoy y yo te entrego mi carga para que tú me ayudes a llevarla. Alguien dijo en alguna ocasión que es más fácil pedirle al Señor en el momento de prueba las fuerzas del búfalo, las fuerzas de un buey, que alas de paloma para huir de la situación en la que nosotros estamos viviendo o experimentando en nuestras vidas. Y eso es muy cierto, hermano, porque los problemas, las adversidades son parte de nuestro desarrollo y de nuestra madurez. Si estas no vienen a nuestras vidas, nosotros no podemos crecer. Por eso el salmista se humillaba delante del Señor y le decía: Señor, yo quiero echar mi carga sobre ti, ayúdame, ayúdame, dame la sabiduría, dame el entendimiento, como en este caso, para no llegar al suicidio, para no llegar a la desesperación, para no llegar a la ruina, Señor, para no tener pérdidas en mi vida, sino al contrario, yo pueda tener la seguridad de que tú estás junto a mí, fortaleciéndome, nutriéndome, dándome fuerzas, proveyendo todo para que yo pueda tener vida, y esa vida no solamente es física, sino en el alma, en el espíritu, y yo pueda ser sustentado con tu palabra. Entonces, esa es la enseñanza, hermano, de esta hora, donde cada uno de nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Recuerdo una ilustración donde en una ocasión llegó un maestro al salón de clases y eran tiempos de exámenes y los alumnos estaban completamente agobiados, estaban presionados por los exámenes, y el profesor, antes de iniciar su clase, se dio cuenta de la tensión que existía en la vida de los alumnos. Y dice que el profesor tomó un vaso de agua y lo puso delante de ellos y les dijo: quiero que observen este vaso de agua. Y en la mentalidad de los alumnos inmediatamente pensaron: nos va a preguntar si está medio lleno o medio vacío. Pero la sorpresa fue que el maestro tomó el vaso y les dijo: vean bien este vaso, si yo lo tomo por unos minutos en mi mano y después lo suelto, no pasa nada. Pero si yo tomo este vaso por más de una hora, el brazo se me va a entumecer. Pero si el vaso yo lo sostengo todo un día, mi brazo va a sufrir graves consecuencias al grado que no lo voy a sentir. Dice: entonces, ¿cuál es la solución para que no se paralice mi brazo o para que se me duerme y no lo sienta? Soltar el vaso para que entonces mi brazo pueda ser libre de toda carga. Entonces la reflexión es esta, hermano: ¿has soltado tu vaso? ¿O lo has cargado por una hora? ¿Lo has cargado por un día entero? ¿Por una semana o por meses? La carga que tú traigas en esta mañana debes entregársela al Señor. Y debes de decirle: Señor, tú eres mi sustento. No voy a cargar el vaso más de lo que necesito cargar. No quiero cargarlo una hora, no quiero cargarlo un día, una semana, un mes o 2 meses, no. Yo quiero entregarte mi carga para que tú puedas sustentarme, puedas darme paz, puedas darme fe, fortaleza. Por eso, amado hermano, yo no sé si tú hoy tengas alguna carga económica, carga física a través de alguna enfermedad, alguna carga familiar, preocupación o situación familiar o en el trabajo, pero hoy yo quiero invitarte a que tú y yo le entreguemos a Dios nuestras cargas y que le podamos decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, tú eres el consolador, tú eres el que hace la obra en este momento en la tierra, y yo te pido que vengas y que auxilies mi vida, que me permitas descansar en ti, confiar en tus promesas, y que yo de verdad pueda no solo decir que sí confío en ti, sino que te pueda dar mis cargas para que yo pueda ser liberado de todas esas cosas. Por eso hagamos una pequeña oración y digámosle a Dios: Señor, toma mis cargas en esta hora. Si has estado pensando en el suicidio, si has entrado en depresión o en ansiedad, déjame decirte, amado hermano, que solamente cuando tú entregas esas cosas en las manos del Señor, es cuando entonces somos sustentados, somos nutridos, somos ayudados para tener vida. Y la muerte y el temor y todas aquellas cosas que quieren atormentar nuestros corazones y nuestros pensamientos, los toma el Señor y los echa fuera y los aleja de nuestras vidas para traer pensamientos de bien, pensamientos de paz a su pueblo, de paz a su pueblo. Señor, te damos gracias porque nosotros confiamos plenamente en ti, en cada una de tus promesas. Somos hombres y mujeres, Señor, que estamos acostumbrados a leer la Escritura,
a conocer qué es lo que tú dices y qué es lo que tú prometes para tu pueblo, pero también qué es lo que tú nos envías y nos mandas a hacer, Señor, en obediencia. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor, y echamos nuestras cargas sobre ti, para que tú nos sustentes, Señor, porque la promesa es que si las echamos sobre ti, nunca permitirás que el justo sea sacudido, Señor. No verá muerte, no verá vergüenza, Señor, no será, Dios mío, dejado solo, sino ahí estarás con nosotros, sustentándonos con lo mejor del trigo, dándonos la victoria, Señor, y levantándote en medio de nuestros enemigos y en medio de la adversidad. Por eso hoy declaramos en el nombre de Jesucristo que toda carga de enfermedad, toda carga económica, toda carga familiar o conyugal, Señor, todas aquellas cosas que quieren robarnos la paz y la confianza en ti, hoy las ponemos sobre ti para que, Señor, cada uno de nosotros veamos que tú eres nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Si alguien está siendo opresionado por el suicidio, Señor, por un espíritu de muerte, sometemos toda voz mentirosa, todo espíritu de muerte, Señor, lo sometemos y lo encadenamos de pies y de manos, cerramos su boca mentirosa y declaramos que no tiene autoridad ni derecho legal en nuestras vidas y es echado fuera en el nombre de Jesucristo, y declaramos que la paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre nosotros, Señor, porque procede de ti, de tu presencia hermosa, Señor. Gracias te damos y declaramos bendición con todo nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y hoy quisiera una vez más que me ayude a orar, por favor, por mi suegra. Ahí va a aparecer el nombre completo de ella y la situación física que está padeciendo. Como le mencionaba, ella trabaja dando masajes, es terapeuta, y una persona llegó con herpes, no le comunicó a mi suegra no había tenido esta experiencia nunca y lamentablemente se contagió. Pero yo quiero que me ayude a orar, apóyeme por favor en sus oraciones todos los días por ella. Mi suegra ha sido una de las intercesoras en este lugar donde cada uno de nosotros, cuando hemos tenido necesidad o hemos tenido la necesidad de buscar intercesores, nosotros le pedimos a ella que nos apoye, que nos ayude, y ha sido una de las mujeres que ha sido más fiel y más constante en su intercesión, en su oración y clamor por cada uno de ustedes también. Entonces, ahora yo quisiera pedirle que podamos devolverle un poco de lo que ella ha hecho por nosotros también a través de nuestras oraciones. Y su nombre está escrito ahí, Josefina Serrano Barrera. El problema físico que tiene es herpes. Vamos a orar que se seque desde la raíz, desde su asidero. Cuando hablamos de asidero, estamos hablando, hermano, de que la enfermedad o algún espíritu inmundo se mete al alma de la persona, sus tuétanos, y ahí es donde se empieza a asirse. Es decir, la palabra asirse es como sentarse, ponerse un cinturón alrededor de esa silla o de ese banco y no se puede mover o no se quiere mover de ese lugar. Eso significa asidero. Por eso cuando nosotros oramos de esta manera: Señor, yo arranco desde su asidero a ese espíritu inmundo de enfermedad y cancelo su obra y no se queda en el cuerpo de la persona por la que nosotros estamos orando. Por eso vamos a orar a Dios y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia y que traiga sanidad a la vida de ella, fortaleza. Dice la Escritura, hermano, que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Y en este caso ella se encuentra en un momento difícil de prueba física, y es aquí cuando nosotros necesitamos orar por ellos, porque ellos no tienen la fuerza, el ánimo, a veces el gozo, la fe para poder pedir por la situación que están recibiendo de tormento en su cuerpo físico. Por eso oremos a Dios y no desaproveche el tiempo que esté usted sano para orar y para clamar, para ayunar, para buscar y leer la Escritura, porque habrá momentos en los que querramos, pero no podremos por la situación que estamos pasando o padeciendo. Señor, te damos gracias por la vida de mi suegra Josefina Serrano Barrera, Señor, porque tú conoces su corazón y sus caminos delante de ti, Señor, que ha guardado su vida y ha tratado de caminar en rectitud, en obediencia, Señor. Dios, yo te pido que en esta hora, Señor, tú tengas misericordia y compasión de ella. Acuérdate, Señor, de su clamor, de su oración cada día delante de ti, Señor, no solamente por los suyos, sino por la iglesia, por la congregación, Señor, y que a través de sus oraciones, Señor, han sido liberados, sanados, Señor, prosperado tu pueblo. Yo te pido que hoy, Señor, tú veas que tu hija necesita ahora de ti, ahora necesita que sea escuchada su oración, su clamor, y yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia y compasión de ella, Señor,
y dice tu palabra que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y lo que desatemos en los cielos será desatado en la tierra. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesucristo, declaramos y recordamos una vez más tu promesa de Isaías 53, que por las llagas de tu Hijo Jesucristo fuimos sanados cada uno de nosotros, Señor. Y dice tu palabra que donde nos juntamos 2 o 3 en tu nombre y pedimos algo conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, tú lo harás, Señor, por cada uno de nosotros. Dice tu palabra en Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que no han visto los ojos de los hombres, no han escuchado sus oídos, Señor, y no han sido testigos de esas cosas y de esas maravillas. Hoy declaramos, Señor, que tú haces un milagro, Señor, en la vida de tu hija, Señor. Hoy declaro con todo mi corazón, Señor, que todo espíritu inmundo de herpes, toda enfermedad, Señor, que ha tomado su cuerpo, hoy, Señor, la cancelo, Señor, la arranco desde su asidero, Señor, rompo toda autoridad, todo derecho legal en el nombre de Jesucristo y se seca desde la raíz, Señor, y huye de su cuerpo, Señor, y es avergonzado el enemigo, toda enfermedad es avergonzada. Hoy declaro que tu mano sanadora, Señor, es puesta sobre ella, que el bálsamo que hay en tu presencia y que sale de ti, Señor, lo unta sobre su cuerpo para que sea sanada, para que sea restaurada. Y declaramos sanidad y declaramos bendición y te pedimos que le des la fuerza, la fe, el gozo que necesita en este momento, Señor, y que nunca falte el cántico de gratitud, el cántico de alabanza en su corazón, Señor, y que su boca siempre esté sustentada con tu palabra. Te damos gracias y declaramos bendición en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y quiero volverle a recordar, hermano, algunos de los lineamientos sanitarios que el gobierno está pidiendo para que nosotros podamos volver a las congregaciones. El día de ayer, hermano, yo estuve analizando las noticias y los semáforos, cómo nos encontramos en Puebla, y realmente nosotros nos encontramos todavía en semáforo rojo. Entonces, a nosotros se nos ha dado ya la fecha a partir de la próxima semana, del domingo 16 de agosto, para poder congregarnos. Pero yo quiero, hermano, no acelerarnos, que nosotros no estemos obedeciendo al hombre y no al Señor. Entonces yo quiero, hermano, tomarme esta semana para estar orando, para estar preguntando con algunos siervos del Señor cómo está la situación, para que nosotros podamos realmente tener la fecha que el Señor quiere para nosotros. Recuerde que nosotros no nos movemos por lo que los hombres dicen, sino por lo que el Señor dice a nuestras vidas. Y que quizá, aunque nos han dado una fecha a cada uno de nosotros para poder congregarnos, vamos a humillarnos ante la presencia de Dios y vamos a orar para que todo esto se haga conforme al mandato del Señor, porque en la Ciudad de México y en el Estado de México se abrieron hace 3 semanas ya los cultos, pero volvieron a cerrar la semana pasada porque hubo contagios, hermano, se empezó a acelerar más el contagio. Entonces, esta semana no sé en realidad si iban a tener o no iban a tener servicio en el día domingo en las iglesias, pero nosotros debemos ser sabios y entendidos. Dice el libro de Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Pero nosotros queremos estar formando en esta semana una estrategia para que si no hacemos el culto, vamos a estarlo avisando por la transmisión, vamos a estarlo avisando por Facebook, vamos a estarlo avisando por nuestro grupo de WhatsApp. Pero si nosotros no hacemos, hermano, los cultos ya en la congregación, aquí en el edificio, nosotros estamos ya trabajando en una estrategia para poder ir a sus casas, poder estar un ratito con ustedes, platicar, para ver cómo se encuentra el alma y el ánimo de ustedes y poderlos, hermano, saludar y poder estarles dando una palabra en viva voz directamente. No nos vamos a poder abrazar, no nos vamos a poder besar, pero sí vamos a tener la bendición de vernos. Ayer lo experimenté con mi hermana que vino, no nos abrazamos, no nos besamos. Ella me dice, no te voy a tocar, traigo mi cubrebocas, no quiero tocar nada de los muebles, no quiero ni un vaso de agua porque soy portadora del virus del COVID-19, entonces esto todavía sigue, van a haber meses que todavía va a persistir esto, entonces yo quería verte, quería saludarte, pero hay riesgos todavía de que hay gente que le dio, no sufrió las consecuencias tan graves, pero traen el virus, son portadores y eso puede ser un grave peligro. Pero como quiera, yo quiero darte los lineamientos, regresar nuevamente para que tú puedas escucharlos y puedas ver todo ello.
Y los lineamientos solamente los voy a mencionar, después puedes volver a ver la transmisión y puedes anotarlos. Dice el primer lineamiento: no se permitirá entrada a menores de 12 años ni a personas mayores de 70 años o aquellas con condiciones de salud vulnerables al COVID-19. Hermano, yo aquí sí quisiera tener un poquito de más claridad. Nos han llegado ya los avisos de parte de la Secretaría de Asociaciones Religiosas del Gobierno del Estado de Puebla, pero varían mucho las edades. Nos han dicho que primero que de 11 años, ayer que estaba leyendo ya el protocolo de las iglesias, dice que 12 años, que 70 años, que 65 años. Entonces nosotros vamos a buscar tener claridad en todo esto para realmente saber hasta qué edades es que nos podemos congregar para no arriesgarnos. Entonces, no le haga mucho caso al primer punto, ¿verdad? Posiblemente serán hasta los 15 años, de los 15 años en adelante, y posiblemente de los 65 años arriba que no van a poder congregarse. Pero para que usted tenga más o menos una idea. Después, traer cubrebocas puesto, esto es obligatorio. Entonces, así como en los centros comerciales, en las farmacias y en los negocios no podemos entrar sin cubrebocas si les niegan la entrada, hermano, también aquí en la congregación no va a poder usted entrar si no trae cubrebocas puesto. Sé que hay algunos despistados y sé que algunos no lo van a traer. Aquí vamos a tener cubrebocas, hermano, pero quisiera invitarle a ser responsable, porque si usted no trae cubrebocas y dice, allá me dan, entonces usted no está haciendo su parte y nos está fallando. Entonces, queremos invitarle a que usted traiga su cubrebocas y ya puesto. Dice, el saludo será a distancia, no abrazos, no besos. Se tomará la temperatura a la entrada, si tiene temperatura alta no podrá entrar. Entonces, le vamos a tomar la temperatura para que usted pueda tener la seguridad y nosotros de que todo está bien. Si usted siente algún síntoma de gripa, de tos, hermano, de todos los síntomas que tienen que ver con el COVID, le invitamos a que se quede en su casa y no venga a arriesgarse ni a arriesgar a las personas que nos congreguemos, y llámenos por teléfono para que nosotros oremos. Si es necesario que nosotros podamos visitarle, pues lo haremos en el temor del Señor y en el cuidado de Él. Pero sí queremos, hermano, que si usted tiene algún síntoma, no se arriesgue ni arriesgue a las personas que va usted a encontrarse en el camino y aquí dentro de la iglesia. Dice, los sugieres le aplicarán sanitizante en las manos al entrar. Vamos a tener, ¿verdad?, el sanitizante para que le rocíen sus manos, usted se unte y entonces usted esté limpio de todo eso. Dice, habrá un tapete sanitizante antes de entrar al auditorio. Entonces, usted antes de entrar al auditorio va a tener que pasar por ese tapete para que nosotros podamos tener todos los requerimientos que nos pide el gobierno del estado de Puebla. La siguiente presentación nos dice, antes de entrar al auditorio habrá señales en el piso para la sana distancia. Por favor, espere su turno para entrar. A 1 metro de distancia estarán esas tiras en el piso para que nosotros podamos esperar nuestro turno y entrar. Los sugieres le asignarán el lugar que debe ocupar, por favor, obedezca. Entonces, los sugieres van a indicarle en dónde se va a sentar. No puede sentarse como cuando antes de esta pandemia, donde usted quiera, en medio, atrás, adelante, no. Tendremos que empezar con las filas de adelante y sucesivamente hasta llenar completamente el auditorio. Al salir del auditorio lo haremos por filas para evitar el contacto y la conglomeración. Entonces no se puede, hermano, volver a despedir, a estar platicando después de terminado el culto, sino cada uno vamos a ser responsables, obedientes y nos retiramos a nuestras congregaciones. Los horarios, a nuestros hogares. Los horarios del culto serán los siguientes. Viernes de 7, hermano, también esto ya ha cambiado, nos han dicho que son media hora, pero vuelvo a lo mismo, solamente son el protocolo para que usted tenga más o menos una idea, pero sería de viernes 7 a 7:30 de la noche, el domingo de 11 a 11:50 de la mañana, 11:30, perdón. Por eso queremos invitarle a que llegue 20 minutos antes que comience el culto para que los acomoden, tenga usted su lugar y para que nosotros podamos empezar a las 11 en punto. No vamos a tener, hermano, corista, solamente va a poder dirigir una persona porque se nos pide eso en el protocolo, que no haya coristas, que no haya cantores y que no haya mucha gente, ¿verdad?, aparte del cantante y los músicos en el altar. Entonces, vamos a estar orando para que el Señor nos ayude y el Señor nos esté dando la sabiduría y que esto pueda pasar prontamente. Nuestra siguiente diapositiva nos dice lo siguiente. El auditorio será sanitizado antes y después de cada reunión. Usted llegará a este auditorio y antes de que usted llegue ya está limpio,
en todos los aspectos y después de que usted salga también va a estar limpio. Dice después, le pedimos que evite salir al baño ya que se limpiará cada vez que se use y la limpieza de este será aproximadamente de 10 minutos. Entonces vamos a estar solamente media hora, por eso le invitamos, hermano, a que evite utilizar el baño porque hay que hacer todo un rito prácticamente para limpiarlo y nosotros queremos evitar ese tipo de cosas. Al terminar el culto, vuelva a despedirse tomando su sana distancia, no abrazos, no besos, por favor despídase enseguida, no puede quedarse a platicar. Y por último, por el momento el talento se suspenderá hasta que las autoridades nos den los lineamientos para esto y también entendiendo la cuestión económica de todos nosotros. Entonces, hermano, estos son algunos de los lineamientos que nos han dado en el protocolo para poder abrir nuestras iglesias y es lo que nosotros tenemos que obedecer, que acatar para que todo esté listo y todo esté en su lugar. Recuerde lo que Pablo nos enseñaba, que todo se debe hacer decentemente y en orden. Y el libro de Romanos capítulo 13, el mismo Pablo nos dice que nos sometamos a las autoridades que han sido establecidas por Dios en esta tierra. Entonces nosotros vamos a dar testimonio a través de todo esto, de que somos hombres y mujeres obedientes, que la iglesia de Jesucristo se somete a nuestras autoridades y nosotros podemos caminar en unidad con cada una de ellas y entonces eso nos va a permitir tener nuestros lugares abiertos al público, pero con todos los lineamientos que se nos piden. Por eso, hermano, estemos orando, estemos pidiéndole al Señor y le adelanto, vamos a estar avisando realmente la fecha que Dios nos dé a cada uno de nosotros para que nosotros podamos congregarnos y no podamos arriesgarnos. Recuerde que yo soy una de las personas que no me gusta seguir al montón de gente, sino me gusta escuchar al Señor para que hagamos lo que Dios quiere y que nos vaya bien, para que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, porque, hermano, podemos sufrir las consecuencias de no escuchar la voz del Señor y la voz de los hombres sí. Por eso yo quiero hoy hablarle y enseñarle sobre algunas cosas muy importantes que tenemos que aprender sobre sentarnos a la mesa del Señor. En el libro de los Proverbios, en el libro de Eclesiastés, vemos a un hombre llamado Salomón, en el libro del Cantar de los Cantares, que nos habla de lo que sucedía mientras él estaba buscando a Dios con todo su corazón y temiendo a cada una de sus palabras. Dice la Escritura que Salomón es figura antes de caer, antes de desobedecer al Señor, era figura de Jesucristo. De hecho, el milenio nos habla acerca de la vida de Salomón, el milenio que vamos a vivir una vez que la iglesia haya sido arrebatada y que después regrese para que Jesucristo reine literalmente en esta tierra. Pero nosotros podemos darnos cuenta que la vida de Salomón encierra muchos de los principios y de los secretos para que nosotros podamos, hermanos, ser sustentados, podamos crecer y madurar en nuestra vida y lograr obtener lo que Dios quiere para nosotros. Y yo quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Reyes 4, versículo 22 al 24, y vamos a ir viendo estos versículos para poder tener una base para nuestra enseñanza. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 22. La provisión de Salomón para un día era de 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina. Verso 23. 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas y aves cebadas. Verso 24. Porque él tenía señorío sobre todo el occidente del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al occidente del río, y tuvo paz para todos lados a su alrededor. Dice la Escritura que Salomón tenía, hermano, cada día en su mesa invitados, todos aquellos que pertenecían, hermano, a su séquito, aquellos hombres que estaban como oficiales, como cabezas de su gobierno. Y dice la Escritura que todo esto era lo que comían solamente en un día. Entonces, si tú puedes darte cuenta, esta es una mesa de abundancia, una mesa donde cualquiera hubiera querido sentarse, porque los beneficios recibidos, las relaciones que se lazaban o entrelazaban en esa mesa traían bendición a la vida de todos aquellos que eran participantes de ella. Por eso nosotros hoy queremos hablar sobre la mesa de Salomón, que es, hermano, algo que hoy vamos a aprender y vamos a anhelar
y alcanzar en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir en esa abundancia en la que vivía Salomón. Y yo quiero que hagamos una oración para comenzar y le digamos al Señor, habla a nuestro corazón, porque cada vez que nosotros transmitimos esta enseñanza, hermano, no es para pasar el tiempo como hobby o para ver qué dice, no. Cada uno de nosotros debemos estar atentos a lo que el Señor habla a nuestros corazones y ser confrontados, y lo que nos falta, adquirirlo, y lo que nos sobra o lo que no estamos haciendo, tenemos que entregárselo al Señor y dejar de hacer eso, apartarnos del mal, y que cada uno de nosotros podamos crecer y que midamos nuestro crecimiento por nuestra relación con Dios y por el conocimiento y la práctica de su palabra. No te hace maduro, no te hace firme el estar 20 o 50 años en la congregación, sino cuánto estamos en la presencia de Dios, cuánto conocemos su escritura, cuánto la ponemos por obra y el fruto que hay en cada una de nuestras vidas. No nos engañemos por el número o el tiempo de años que llevamos en la congregación. Eso no es garantía de que caminamos en santidad, en obediencia y en victoria. Solamente pueden ser años de estar en un lugar, pero no puede haber crecimiento muchas veces. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo en esta mañana, porque tu palabra es verdad, Señor, y porque es como espejo que nos muestra todas aquellas cosas que debemos arreglar en nuestras vidas. Es como plomada de albañil que nos enseña lo torcido para enderezarlo, Señor, y para que hagamos las cosas correctamente y rectamente delante de ti, Señor. Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús que esa palabra que también es lámpara, que es lumbrera, hoy nos alumbre y nos enseñe y nos muestre nuestra necesidad y nos reveles, nos muestres todas aquellas cosas que aún desconocemos y que una vez que las entendamos, que las escuchemos, podamos ponerlas por obra, por práctica, Señor, y entonces veamos que nuestra vida es prosperada y nos desarrollamos y maduramos conforme a tu palabra y a tus propósitos. Te damos gracias y declaramos bendición en el nombre de Jesucristo. Estamos hablando de mesas y la Biblia nos habla de diferentes mesas en la vida de algunos personajes bíblicos. Yo quiero que veas una de las primeras mesas, que es la mesa de Siquem. La mesa de Siquem, si tú recuerdas en el libro de Génesis, dice la escritura que había una joven llamada Dina, que ella era hija de Jacob, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. Dice la escritura que esta jovencita le gustaba mucho ir con las hijas de la tierra, es decir, con las muchachas del mundo. Le gustaban las fiestas, le gustaba ir a la disco, le gustaba ir a los antros, como hoy le llaman los jóvenes. Y dice la escritura que por tanta amistad y tanta relación con esas personas, dice que en una de las fiestas había un hombre llamado Siquem, príncipe de un pueblo mundano, de un pueblo pagano, y dice la escritura que cuando la vio le gustó, pero dice la palabra que no la pidió a su padre para casarse bien con ella, sino dice la escritura que la violó, la usó sexualmente y después la pidió. Dice la escritura que las consecuencias fueron demasiado tristes para la familia de Jacob, porque pasaron la vergüenza de haber tenido una hija que fue ultrajada, que fue violada por un hombre malo y perverso. Y encima de eso quiso arrebatárselas para casarse con ella y maltratarla. Y, hermano, eso fue una vergüenza, una afrenta terrible. Entonces hay mesas, hay lugares, gente con la que nos relacionamos que violan no solamente físicamente nuestras vidas, sino violan nuestra manera de pensar, nuestros principios, nuestros valores, nuestra fidelidad al Señor, y corremos el riesgo de ser violados, de ser ultrajados, no solamente física, sino espiritualmente. Otra de las mesas que vemos en la Escritura es la mesa de Saúl. Si tú recuerdas, Saúl era un hombre colérico, un hombre que no tenía respeto por las personas, un hombre soberbio. Dice la Escritura en el libro de Samuel que era tanta su soberbia que se mandó a hacer una estatua de él mismo, y eso nos deja ver el estado de su alma y de su corazón. Pero volvamos a la mesa de Saúl. La mesa de Saúl dice que era una mesa donde había descalificaciones, donde había pleitos, donde había gritos. Dice la Escritura que cada vez que se sentaban a comer, todos los que estaban en la mesa pasaban momentos desagradables, porque todo era descalificar, eran pleitos, eran críticas, eran chismes, eran intrigas. Dice en una parte de la Escritura, en el libro de Samuel, que llegó el momento de su cólera de Saúl, que se enojó con su hijo en la mesa, y dice que le dijo, ¿verdad? Hijo de la perversa. Era una de las frases más humillantes para un hijo, como hoy que nos recordaran a nuestra mamá o a la más viejita de nuestra casa. Entonces dice en la Escritura, hermano, que era un hombre que cada vez que se sentaban a la mesa con él, era una vida de pleitos. Yo no sé
Si cuando tú te sientas a comer con los tuyos es una vida de reproches, de pleitos, de descalificaciones, de lastimarse unos a otros, y hermano, en realidad eso no es vida. Por eso Dios no quiere que estemos sentados en una mesa donde haya esas actitudes o esas acciones todos los días, hermano. Y después vemos otro ejemplo, la mesa de David. Dice la Biblia que en la mesa de David había misericordia, dice que había, hermano, bondad. Si tú recuerdas, hubo un hombre llamado Mefiboset, hijo de su amigo, hijo de Saúl, llamado Jonatán. Y dice la escritura que David preguntó si había quedado alguien vivo de la familia de Jonatán, que él quería hacer misericordia y bondad con ellos. Y dice la escritura que le dijeron, él tiene un hijo llamado Mefiboset. Él está lisiado, él no puede caminar, no tiene una vida normal. Dice la escritura que David lo mandó a traer. Dice que este hombre venía desalineado, sucio, hermano. Dice que en muy malas condiciones. Y David lo mandó a rasurar, lo mandó a bañar, lo mandó a vestirlo con ropas reales. Y dice la escritura que aparte de eso lo sentó en su mesa y le dijo, tú vas a comer todos los días en mi mesa y te voy a devolver todo lo que le pertenecía a tu padre y a tu abuelo. Y dice la escritura que él actuó con bondad, con misericordia hacia ellos. Por eso nuestra mesa debe ser una mesa donde nosotros también le hagamos la vida agradable y la vida feliz a nuestros hijos cada vez que nos sentemos a ella. Esa es la mesa de David. Pero la Biblia nos habla también de la mesa de Absalón. Absalón era el hijo de David. Y dice la escritura que Absalón tenía odio y deseos de venganza contra su hermanastro Amnón. Era hijo de otra mujer, Amnón. Dice la escritura que Amnón había violado a Tamar, la hermana de Absalón. Y dice la escritura que Absalón buscó venganza. Dice la escritura que los invitó a una fiesta a todos los hijos del rey, a todos sus amigos. Y Absalón le mandó a su criado órdenes muy específicas. Y le dijo, emborracha a mi hermano Amnón hasta que esté completamente perdido y no se pueda sostener. Y dice la escritura que así lo hizo el siervo. Y cuando estaba, hermano, completamente borracho, dice la Biblia que Absalón lo mató, y dice la escritura que todos los hijos del rey salieron huyendo, espantados, porque pensaba que los iba a matar a ellos también para quedarse con el reino. Entonces en la mesa de Absalón nosotros vemos muerte. Y muerte, hermano, dice la escritura que no solamente es cuando matas a una persona, sino dice la Biblia que nuestras palabras pueden ser como espada aguda que mata, que hiere, hermano, a los nuestros. Yo no sé si en tu mesa tú estés hablando o diciendo cosas a los tuyos que los hieren, que los matan, pero es una mesa que nosotros debemos excluir de nuestras vidas, no debemos sentarnos en ella, porque todas estas cosas traen a nuestras vidas, hermano, consecuencias muy tristes y mortales la mayor de las veces en medio de nosotros. Por eso hoy yo quiero hablar sobre la importancia de la mesa. Vamos a ver la siguiente diapositiva y la mesa significa algunas cosas que tú tienes que tener muy claras para que entonces tú sepas qué se hace en una mesa. La mesa es símbolo de tres cosas. Número uno, de amistad. Cuando tú te sientas con alguien en la mesa es porque tú estás buscando tener una amistad, un encuentro, una cercanía con esas personas o con esa persona. La segunda cosa que sucede cuando nos sentamos en la mesa es que nosotros tenemos comunión. Y la comunión comienza a hacerse fuerte, empezamos a hacer lazos tan fuertes que damos la vida por nuestros amigos, damos la vida por los nuestros. Y la tercera razón de estar en una mesa o de sentarse en una mesa es proveer. Recuerda que el principio que Jesucristo enseña en el libro de los Hechos a través de la voz de Pablo dice que más bienaventurado es el dar que el recibir. Entonces, cuando nos sentamos en una mesa, nuestra actitud debe ser de proveer, pero no solamente proveer la cuestión de los alimentos, sino proveer fortaleza si están desanimados, si están debilitados, proveer fe, proveer esperanza, proveer todas aquellas cosas que necesitan los nuestros o nuestros amigos o los que se sientan con nosotros a la mesa. La mesa no debe de ser, hermano, para todas las cosas que vimos de los otros ejemplos que nosotros vemos que fueron lamentables sus familias y en sus vidas y en su reino. Nosotros no podemos estar chismeando, murmurando o hablando mal de las personas en la mesa, no. Centrémonos en estas tres cosas. Busquemos amistad, busquemos comunión y busquemos provisión. Y cuando hablamos de la mesa de David, la escritura nos enseña que de Salomón, David le enseñó a su hijo Salomón las estrategias para poder tener un reino exitoso. Salomón era un hombre inteligente. Salomón sabía que el año tenía 12 meses,
Por eso dice la Escritura que Salomón escogió 12 oficiales, 12 cabezas en su reino para que ellos se encargaran de proveerle el alimento de todos los días en su mesa. Eran 12 oficiales, a cada oficial le tocaba proveer un mes al año en la mesa de Salomón. Si tú recuerdas este principio, hermano, es muy antiguo, es eficaz, y en el Nuevo Testamento lo vemos de la misma manera. Cuando empiezan a tener la necesidad de atender a las viudas y las mesas de la iglesia, hermano, que nacía en Jesucristo, dice la Escritura que los apóstoles se reunieron y empezaron a orar y a pedirle al Señor, y el Señor les dijo, escojan 7 diáconos para que atiendan a la iglesia. No dijo que escogieran 5, 4, 3, no, dice 7. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque la semana tiene 7 días. Y entonces el Señor es un estratega y le enseña estrategias a sus siervos. Prácticamente el Señor les dijo, elijan 7 personas porque cada uno de ellos va a atender un día a la semana a las mesas y a las personas que tengan necesidad en la congregación, para que no se desgastaran, para que no descuidaran sus familias, no descuidaran sus trabajos. Por eso nos damos cuenta de que la sabiduría de Salomón venía dada del cielo, venía dada por Dios. 12 oficiales que cada oficial por mes le proveía lo que había en cada una de sus casas. Pero lo importante y lo interesante de estos oficiales que proveían en la mesa de Salomón es el significado de sus nombres. Y cada uno de nosotros vamos a aprender qué significan los nombres de ellos y cuál es el propósito de proveer en la mesa de Salomón o en la mesa del Señor. Yo quiero que veamos el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Donde nos habla del primer oficial o el primer hombre o personaje que suplía la necesidad de la mesa de Salomón. Dice, y estos son los nombres de ellos. El hijo de Uz, en el monte de Efraín. Dice que es conocido este hombre como el hijo de Uz. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver qué significa la palabra o el nombre Uz. El nombre Uz significa vestidura blanca, blancura o libertad. Vestidura blanca, blancura o libertad. Este nombre nos enseña un principio o un hermano espíritu ministrador de parte del Señor para que nosotros podamos sentarnos a la mesa de Él, para que nosotros podamos estar en su presencia. Porque cada vez que tú y yo oramos a Dios todos los días y nos presentamos ante Él, es como sentarnos a la mesa del Señor. Pero para podernos sentar debemos tener esta primera característica. Y esta característica nos habla de las vestiduras. Dice que estas vestiduras deben estar blancas. Estas vestiduras deben mantenernos en una vida de libertad. Y yo quiero que veas la siguiente diapositiva donde nos habla acerca de lo que representa el vestido. No representa solamente una cosa, representa varias cosas. Dice que el vestido lo primero que representa es, hermano, la función que tiene, y la función que el vestido tiene es proteger nuestros cuerpos. Cada vez que tú te vistes, tú estás protegiendo tu cuerpo del sol, de la intemperie, de las personas. Entonces, cuando tú tienes vestido, cuando tú buscas vestirte, porque la Biblia nos dice que hubo personajes, hermano, en la Escritura que estaban desvestidos, que estaban harapientos. Por eso nosotros nos damos cuenta que la primera función de un vestido es proteger nuestro cuerpo, para que nuestras, hermano, inmundicias no sean vistas. Segunda situación que vemos o lo que representa el vestido, dice, nos permite conocer la profesión, el oficio, la función social o la importancia de la persona. Cuando nosotros vemos a una persona con una bata blanca, vestido de blanco, con un estetoscopio, inmediatamente identificamos que es un médico, que es un doctor. Cuando nosotros vemos a un hombre vestido con su traje, vestido con su casco rojo, que trae una manguera, que trae su mascarilla o que trae oxígeno, nos damos cuenta que es un bombero. Cuando vemos a un hombre que viene en una patrulla y vemos su uniforme, su placa, nos damos cuenta que es un policía. Es decir, el vestido nos va a hacer reconocer a las personas la función, el oficio, el propósito que ellos tienen en esta tierra. Por eso nuestras vestiduras deben ser bien puestas, deben estar blancas para que la gente nos identifique.
El vestido también representaba, en el mundo antiguo, las vestiduras blancas dice que representaban pureza y victoria. Aquí ya estamos hablando acerca de las cuestiones espirituales. Cuando nosotros guardamos nuestra vestidura blanca, limpia, nosotros entonces estamos dándonos cuenta que tenemos una vida limpia, una vida pura. Dice que el vestido nos deja ver el estado del alma de la persona. Y así es, hermano. Cuando nosotros nos vestimos, nosotros conocemos el estado del alma, el estado espiritual de esa persona. Cuando nosotros vemos a un hombre desalineado, vemos a un hombre que se deja crecer la barba y no se la arregla, que no se corta el cabello, nos damos cuenta de la condición de su alma. Y por eso la gente dice, a lo mejor no es, pero parece vago, parece ratero, parece violador, parece esto, porque nuestra vestimenta y el aspecto de nuestra persona nos va a dejar evidenciar realmente cuál es el estado que hay dentro de todos nosotros. Y después dice, en la vida del cristiano las vestiduras blancas representan la santificación. Cada uno de nosotros, cuando, hermano, cuidamos nuestras vestiduras, entonces nosotros entendemos que está hablando de la santidad, que está hablando de la pureza. Muchas personas en algunas ocasiones no quieren entrar a la iglesia porque ellos reconocen y están, hermano, diciendo de esta manera: yo no voy a entrar a la iglesia porque yo estoy sucio, yo estoy contaminado, y si yo entro a la iglesia, yo voy a contaminar la iglesia, voy a contaminar la casa del Señor. Y son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Porque déjame decirte que lo importante de congregarnos no es cómo entramos a la iglesia, sino lo importante de congregarnos es cómo salimos de la iglesia. Si nosotros venimos a la iglesia, nos humillamos y le pedimos perdón a nuestro Dios, dice la Biblia que entonces el Señor toma nuestros pecados, los arranca, los borra, nos limpia con la sangre de Jesucristo y nos hace sus hijos. Entonces nosotros, cuando salimos de la iglesia, salimos transformados, salimos perdonados, limpios, completamente. Por eso recuerda, hermano, no es importante cómo entras a la iglesia, sino cómo sales después de haber escuchado la palabra y después de haber estado en la presencia del Señor. Por eso este primer nombre nos habla acerca de la santidad, de la consagración, de ser santos. Y recuerda que ser santo, la palabra santo significa apartado para el servicio de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que si nosotros hoy estamos sucios, si hemos ensuciado algún miembro de nuestro cuerpo, si hemos practicado el pecado, si le hemos servido al pecado y somos siervos o esclavos del pecado, hoy es el momento para que nosotros le pidamos perdón al Señor. La cosa es muy sencilla. Confiesa tus pecados y apártate de ellos para que alcances misericordia. Proverbios 28, versículo 13. Entonces nosotros necesitamos entender que el primer nombre, el primer hombre, el primer oficial que proveía en la mesa de Salomón, lo que llevaba a esa mesa era la invitación a despojarse de toda la suciedad, de todo el pecado, para que pudieran ser limpios, santificados y entonces sí agradar al Señor en todas las cosas. Esto es lo que nos enseña el primer nombre y por eso nosotros debemos tener el sumo cuidado de no ensuciar nuestras vestiduras una vez que estén limpias, sino podamos guardarnos en santidad y en obediencia. El segundo nombre nos habla en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 9, nos habla de la siguiente manera. Creo que ahí me equivoqué. Yo aquí tengo 10, pero puse la diapositiva 9. Dice así, es el mismo, dice Ben-Gesed. Sí, creo que me equivoqué. 4:10. Te lo voy a leer, 4:10. Ben-Gesed, gobernador de Arubot, Soco y Jefer. En la siguiente diapositiva vamos a ver el nombre de Ben-Gesed. Ben-Gesed. Miento, perdóneme, amado hermano, me adelanté uno. Estamos correcto. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 9. Nos regresamos una nada más. Dice así: Ben-Decar en Macás, en Salbín, en Bet-Semes y en Elón Bet-Hanán. Este era el segundo siervo, se llamaba Ben-Decar. Pero ¿qué significa Ben-Decar? ¿Cuál es la enseñanza o cuál es, hermano, la perla que nos enseña este nombre? El siguiente nombre es Ben-Decar.
Dice que significa hijo de la perforación, significa acero, una lanza, significa, dice, mi fuerza. Entonces, este versículo y este significado nos hablan acerca de la esclavitud. Si tú recuerdas en el capítulo de Éxodo, versículo 21, la Biblia nos dice que Moisés estableció los principios o las leyes para los esclavos. En Israel, una persona podía llegar a ser esclava por ser pobre, por endeudarse o por haber matado a alguna persona. Eran las tres razones por las que esta persona podía ser esclavo: por ser una persona pobre que no tenía para alimentarse, por tener una deuda y no poderla pagar, o porque había matado a una persona. Pero la ley decía que cuando una persona se esclavizaba por estas tres razones o alguna de estas tres razones, decía la ley que a los 6 años esta persona podía ser libre. El dueño o la persona a quien le debía tenían por ley que dejarlo salir a los 6 años. Pero había muchos esclavos que cuando se dieron cuenta que sus amos eran buenos, eran nobles, misericordiosos con ellos, es más, muchos de los amos llegaban a amarlos de tal manera que parecían su familia, parecían aún hijos de ese hombre o de ese potentado. Si tú recuerdas la ley de esclavitud, la actitud de los israelitas para los esclavos no era como los demás pueblos. Los demás pueblos eran inmisericordes, los trataban peor que a los animales, abusaban en todos los sentidos de sus esclavos. Pero en Israel no, el Señor había establecido principios y todos aquellos hombres que tenían esclavos trataban a sus esclavos con dignidad. Entonces, si ese esclavo comenzaba a trabajar en la casa de su señor y a los 6 años él quería irse de la casa de su señor, tenía ese derecho. Pero si el esclavo quería quedarse, o si el esclavo en ese periodo de 6 años se casaba con alguna esclava y tenía hijos con ella, la ley también decía que a los 6 años él se podía ir de la casa de su amo o de su señor, pero la esclava y los hijos de la esclava que había tenido con ella eran propiedad del señor o por propiedad del dueño de la persona. Entonces, muchos de los esclavos, hermano, tomaban la decisión de quedarse por amor a sus hijos, por amor a su esposa y por amor a su señor. Se quedaban y decían: yo no quiero ser libre después de los 6 años, yo quiero quedarme en la casa, en tu casa, señor, y entonces quiero ser parte de esta familia. Entonces la ley decía: si el esclavo por su propia voluntad, por amor a ti, por amor a su familia, se quería quedar en la casa, tenían que ir, hermano, por decirlo, al ayuntamiento, y en el ayuntamiento había una parte donde tomaban la oreja del esclavo, la ponían, hermano, sobre un madero y con un clavo, una lesna, la llama la Biblia, le hacían un hoyo, un orificio, y entonces esa era señal de que ese era un esclavo por amor, se había quedado voluntariamente con su amo, por amor a su amo, y él quería permanecer el resto de sus días en la casa de su amo. Entonces cada persona que veía a un esclavo con la oreja horadada o agujerada, como decimos en México, entonces era símbolo de que él había decidido quedarse voluntariamente con su señor, con su patrón, porque había sido bueno con él. Entonces, ¿de qué nos habla este nombre? Nos habla acerca de el servicio, nos habla acerca de que a Dios no se le sirve por fuerza, por amenaza, ni por miedo. A Dios se le sirve por voluntad propia. A Dios se le sirve por gratitud. A Dios se le sirve, hermano, porque entendemos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos esta parte de la Escritura, recordamos también lo que Jesucristo hizo en el capítulo 13 del libro de San Juan. Dice la Escritura que Jesucristo, terminando de cenar, dice que tomó una toalla, se la puso o se la ciñó, dice que tomó un balde de agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos, enseñándoles a cada uno de ellos la importancia del servicio, donde él les decía que no tenían que tener la mentalidad de que la gente les sirviera a ellos, sino ellos tenían que servir a las personas. Por eso nosotros debemos entender que desde los líderes más prominentes, aunque sean famosos, hasta los líderes que inician en el servicio al Señor, debemos tener la mentalidad de dar y no recibir, de honrar y no ser honrados, porque muchas de las veces nosotros anhelamos mandar, anhelamos gobernar,
pero no queremos, hermanos, servir a otras personas. Y el principio bíblico es que tú y yo seamos siervos por amor, que cuando tú sirvas a Dios en algún área, tú no estés refunfuñando o estés renegando, murmurando de que te pusieron allí o te pusieron a servir en ese lugar o en ese momento o en esa área. No, al contrario, que lo hagamos con todo nuestro corazón. Si a nosotros nos pusieron a servir como ujieres para recibir a las personas, que tengamos una sonrisa, que tengamos una palabra de ánimo, de fortaleza para los hermanos cada vez que lleguen y podamos saludarlos. Si nosotros nos ponen a atender a los niños, que no los andemos pellizcando, dándoles de coco, sino que nosotros podamos conocer su verdadera necesidad a través de lo que los niños hablan, nos damos cuenta de la situación o de la atmósfera que están viviendo en sus hogares o en sus escuelas, y entonces nosotros podemos ayudarlos. Que si nos ponen a cuidar los carros afuera, ¿verdad? No estemos murmurando, quejándonos. Yo quería estar en el culto, hoy me tocaba tocar la guitarra, hoy era mi turno y me pusieron a cuidar los carros. No, Dios no quiere que nosotros le sirvamos murmurando, quejándonos, menospreciando el lugar o menospreciando el área que nos dieron. Al contrario, Dios quiere que nosotros podamos servirle y que lo hagamos con todo nuestro corazón. Recuerda, este es el principio, no esperando que nos paguen, no esperando que nos den, porque a su tiempo el Señor dice que todo lo que sembramos lo segaremos y lo segaremos en abundancia. Si sembramos abundantemente, abundantemente segaremos. Si fue escasamente, escasamente segaremos. Por eso tiene que ver con el servicio y con una buena actitud hacia el servicio del Señor. No pensemos que porque servimos al Señor lo hacemos con todo nuestro corazón. Al contrario, hay gente que sirve, pero lo hace de malas, lo hace renegando, murmurando, quejándose. Entonces, este hombre cuando se acercaba a proveer a la mesa de Salomón, les enseñaba la importancia de servir y de hacerlo con su corazón por gratitud a las bondades recibidas por el Señor. El tercer oficial que proveía a la mesa de Salomón lo vemos en el primer libro de Reyes 4, versículo 10. Dice así: Ben-Hesed, gobernador de Arubot, Soco y Efer. Esos eran los lugares donde él proveía en todo el reino. Dice que se llamaba Ben-Hesed. ¿Qué significa Ben-Hesed? La palabra Ben-Hesed significa hijo de bondad. Entonces, la característica o la actitud del corazón de este hombre es la bondad. Si tú recuerdas en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 7, dice la Biblia que el corazón de Israel se endureció, que Dios quiso hablar a su corazón, Dios quiso ser padre de ellos, quiso ser su protector, pero dice la Biblia que Israel se endureció. Y la palabra endurecer en el griego es la palabra porosis, del verbo porún. Dice que este término es un término médico que significa callo. Entonces, cuando nosotros tenemos un callo en la mano o tenemos un callo en los pies, se endurece. A veces nosotros nos damos cuenta que aún tomamos una aguja y picamos el callo y no sentimos dolor, no sentimos molestia por lo duro que está el callo. La Biblia nos enseña que todo lo que pasa en lo terrenal pasa en lo espiritual. Entonces, así como se endurecen los callos que salen en la mano o en los pies, hermano, de la misma manera se endurece el corazón. Y aunque Dios hable a través de su palabra, a través de sus siervos, los pastores, los profetas, los maestros, hermano, no va a poder entrar esa palabra por la dureza del corazón de las personas. Y la Biblia dice que Dios es bondadoso. Y la palabra bondad, el significado de bondad, hermano, en la siguiente diapositiva dice que es un favor, es misericordia, un interés activo en el bienestar de otros. Dice la Escritura que eso es lo que Jesús quiso hacer, lo que Dios quiso hacer con su pueblo. Me gusta mucho el último significado, es un interés activo en el bienestar de otros. Entonces, Dios tiene un interés activo, práctico, para traer bien a nuestras vidas, para hacernos bienestares en nuestras vidas. Y si tú recuerdas, en el libro de Romanos capítulo 11, dice la Biblia que nosotros no pertenecimos al pueblo de los judíos, no somos judíos, no somos israelitas. Pero sin en cambio, vio que nuestro corazón no estaba endurecido, no parecía un callo, que cuando Él nos habló, nosotros nos quebrantamos, nos humillamos, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador.
Imagínate, amado hermano, la bondad tan grande de Dios, el interés tan activo de traer bien a nuestras vidas. Muchos de nosotros éramos, hermano, borrachos, éramos ladrones, éramos, hermano, viciosos, éramos gente mala. Pero sin en cambio Dios trajo su bondad, Dios trajo su misericordia a nuestras vidas y nosotros, cada uno de nosotros pudimos experimentar esa bondad, porque dejamos de endurecer nuestro corazón y reconocimos nuestra condición. Cuando nosotros hablamos acerca de, hermano, ser bondadosos, acerca de la bondad que Dios pone en nosotros, me recuerdo al pueblo de los chinos. Los chinos tienen una costumbre que creo que deberíamos nosotros adquirir como personas y como creyentes. Los chinos cada año, hermano, van a ver al fin de año a sus mamás. Y todos los chinos, desde los chinos más pequeños, pobres, de mediana clase y los más ricos, ellos tienen la costumbre de traer un regalo a su mamá cada año. Y cuando llegan con su mamá, le dicen, madre, te traje este regalo, pero también te quiero dar gracias por tu bondad, quiero darte gracias por tu cuidado, por tus consejos, por corregirme, por estorbarme cuando he estado haciendo cosas indebidas. Gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Y le dan un reconocimiento a su madre de todo el bien que ellos recibieron de parte de ella. ¿No crees que nosotros deberíamos adquirir este principio o esta costumbre o esta ley para cada uno de nosotros? Yo no sé cuánto hace que tú le diste gracias a tu madre o a tu padre por lo que ellos hicieron por ti, a tus padres terrenales. Pero la mayoría de las veces el mexicano es educado, es criado, le dan estudios, lo ayudan sus padres, pero al final de nuestros días, cuando partimos de la casa, nos olvidamos de todo lo que ellos hicieron por nosotros. Hasta los vemos mal, los menospreciamos, pensamos mal de ellos, ayudamos mejor a otras personas que a los nuestros. Y hermano, si eso es en lo terrenal, imagínate qué pasa con Dios. Si somos hijos malagradecidos, entonces esto nos deja ver que también somos malagradecidos con el Señor. Yo no sé de dónde te haya sacado el Señor, si hizo un milagro, si tú estás vivo por la misericordia y el milagro que Dios hizo en tu vida. Pero muchas veces se nos olvida toda la bondad de Dios y nosotros no queremos buscarlo. Nosotros no queremos llegar a su presencia, no queremos limpiar y santificar nuestra vida. No le queremos servir, nos choca, nos molesta que nos digan que sirvamos al Señor en algún área de la iglesia. Entonces, este hombre lo que hacía era llevar a la mesa un espíritu, una administración de bondad para que nosotros pudiéramos agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Pero dice la Escritura que Dios nos dio, que Dios busque el bienestar nuestro. Recuerdo la ilustración de un hombre que se encontraba en su casa y llegó uno de sus amigos en una ocasión y le dijo, vengo a visitarte, pero quiero presentarte a una persona que es muy especial para mí. Y le presentó a un hombre joven que acababa de salir de la cárcel. El hombre cuando lo vio le dio la mano y lo saludó y le dio un abrazo también. Entonces le dijo, pasa a la casa, pasen por favor. Dice que entonces se sentaron en su sala y entonces comenzaron a platicar. En ese momento su hija, la más pequeña, entró y dice que dijo, disculpe, no sabía que estaba ocupado. Y entonces el padre le dijo, ven hijita, te voy a presentar a un amigo. Y dice que le presentó al joven que le habían presentado unos cuantos minutos antes y le dijo, él es mi amigo. Y dice que la niña lo saludó, le dio un beso y lo abrazó. La niña se despidió y dejó que siguieran en su plática, pero el hombre, quien había sido besado, que había salido recientemente de la cárcel, dice que comenzó a derramar sus lágrimas, comenzó a llorar. Y el hombre le preguntó y le dijo, ¿por qué lloras? Y el hombre le contestó, es que hace muchos años que nadie me abrazaba y nadie me besaba, que nadie me recibía y me acogía como usted lo ha hecho, como si fuera yo su conocido, su amistad, y no nos habíamos visto nunca en la vida. La bondad de Dios es de la misma manera. Nosotros no somos lejanos para Él, no somos ningunos desconocidos para Él. Nosotros somos gente que cuando Él nos salvó, nos abrió las puertas de su corazón, nos abrió las puertas de su presencia, para tratarnos con respeto, para tratarnos con honor, para darnos dignidad a cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros necesitamos aprender en esta hora, hermano, a quitar toda dureza de nuestro corazón y que nosotros recordemos que Dios, si hay algo que quiere derramar sobre nosotros, es bondad. Por eso yo te invito a que quites esa dureza, toda soberbia, toda altivez. Reconoce tu necesidad.
Reconoce que necesitas que otros te ayuden. Reconoce que solo no vas a poder, que sola no vas a poder salir adelante. Dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido. Que si tú te humillas y clamas al Señor, el Señor va a escuchar nuestra oración y va a descender y va a responder a nuestra necesidad para confortarnos y para consolarnos. Por eso, amado hermano, este hombre nos enseña a quitar la dureza de nuestro corazón, a ser bondadosos, sensibles, y que de la misma manera, así como Dios actuó con nosotros, siendo misericordioso, siendo bondadoso, tú lo hagas con las mismas personas, y que son personas que Dios va a poner en tu camino y les demuestres que el Señor vive dentro de ti. La gente se da cuenta cuando de verdad Cristo entró a nuestro corazón, vive dentro de este templo llamado nuestro cuerpo, y entonces la gente puede dar testimonio de que nosotros somos hijos de Dios verdaderamente. El siguiente personaje fue un hombre llamado, hermano, en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 11, Ben-Abinadab. Dice así: Ben-Abinadab, en toda la altura de Dors, Tafat, hija de Salomón, era su mujer. Este era yerno de Salomón. Y la palabra Abinadab, este personaje, en la siguiente diapositiva vamos a darnos cuenta de qué significa su nombre. Ben-Aminadab significa mi padre es generoso, padre de una promesa. Y la palabra generoso, su sinónimo es magnánimo. La palabra magnánimo significa, hermano, dice grande, está compuesto por magnus y animus, que significa grande ánimo. Es una persona grande, generosa, que siempre lo que da es ánimo a los demás. Entonces, este personaje o este oficial era alguien, hermano, que era generoso, que cada vez que él daba algo, no solamente la provisión para la mesa, sino cada vez que él hablaba, cada vez que él hacía algo por alguna persona, era generoso, animaba a las personas. Es uno de los retos que nosotros debemos tener, un espíritu que debemos dejar que ministre en nuestras vidas para después nosotros ministrarlo, que es la generosidad, que es el ánimo. Yo no sé si tú seas de esos creyentes, de esos cristianos que siempre estén amargándose porque nadie los anima, porque nadie les da una palabra, porque nadie les da una palmadita, nadie les da un abrazo. No, la Escritura dice que cuando nosotros comenzamos a crecer y a madurar en el Señor, una de las cosas que desarrollamos es esto, donde nosotros no estamos ya para que nos abracen, nosotros debemos abrazar a otros. Nosotros ya no estamos, hermano, en un nivel donde nos tienen que venir a consolar o animar. No, nosotros tenemos que consolar y animar a las personas que Dios ponga delante de nuestras vidas. Como decía nuestro hermano Tito Salinas, que nos visitó algunas veces, a nosotros no nos importa si el infierno está frío o está caliente, porque nosotros no vamos para ese lugar. De la misma manera en esta situación, nosotros no nos interesa si el diablo viene y nos, hermano, está opresionando, nos está haciendo cosas, nuestro ánimo no se va a decaer, nuestra fe no se va a debilitar, porque hemos aprendido que más bienaventurado es el dar que el recibir, y que nosotros no podemos darnos el lujo de debilitarnos, de desanimarnos, de desconsolarnos. Si hay que llorar, llora todo el tiempo que tú quieras, pero después de llorar, levántate con ese ánimo, levántate con esa fuerza. Porque hay gente que cuando ve tu testimonio, cuando ve tu actitud, la gente aprende, imita a ese espíritu que hay dentro de ti y entonces se derrama sobre la vida de ellos también. Pero ¿qué nos dice la Escritura en cuanto a la importancia de la generosidad? Proverbios capítulo 11, versículo 24, dice así: hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Pon mucha atención en los versículos o en las palabras señaladas. Dice, hay quien reparte, quien le gusta dar, quien es generoso, y le es añadido más. Entonces el principio de Dios nos enseña que si tú das, no estamos hablando de dinero solamente. No estamos hablando de ayudar a una persona económicamente. Cualquier cosa que tú des, hermano, dice, se te añade más. Y hay quienes retienen lo que es justo,
quienes son, como dicen en mi pueblo, codos, marros, martillos para dar y no quieren dar y les duele dar. Dice, hay quienes retienen lo que es justo, los que no quieren dar, les duele dar. Dice, y solo vienen a menos. Es decir, no dan y empieza a venir escasez, necesidad en sus vidas. Pero vuelve a reiterar en el verso 25, el alma generosa será prosperada. Y la palabra prosperado significa gordo. Es la palabra hebrea que significa gordo, hablando de la abundancia, hablando de la prosperidad, hablando de que Dios te multiplica lo que tú das. Y el que riega será también regado. Por eso si tú regalas o tú das una cosa usada, pues a ti también te van a bendecir con cosas usadas. Si tú das poco, a ti te van a bendecir con poco. Si tú das la ropa vieja que ya está rota, que le dices, ay, cósala y le va a servir, bueno, a ti también el Señor te va a mandar personas que te den lo mismo. Porque ese es el principio, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Libro de Gálatas capítulo 6. Y el siguiente versículo en Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, recuerda que quien está hablando y está enseñando estas cosas fue Salomón, un hombre próspero. Dice la Biblia que su reino fue tan próspero en su tiempo que dice la Escritura que la plata era como piedras que no tenían valor, porque todo era hecho en oro, todo se movía en oro. Dice la Escritura que cuando llegó la reina de Saba a visitarlo para conocer su sabiduría, dice que se impresionó y dijo, ¿quién es este que aún a sus criados, a los que sirven en su casa, los tiene con trajes Giorgio Pilato, los tiene con Roberts, los tiene con ropa de marca? ¿Quién es este? ¿A quién se le ocurre? Pero era la prosperidad tan grande que Salomón tuvo, que por eso, hermano, él era un hombre que sabía sembrar y sabía sembrar bien. Y vuelvo a repetir, no solamente en la cuestión económica, porque hay gente que siembra en lo económico, pero en lo demás no es generoso y no es próspero. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 dice así, echa tu pan sobre las aguas, siembra, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con 7 o aún con 8. Está hablando de generosidad, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Entonces, Salomón nos está enseñando a que cada uno de nosotros tenemos que no solo dar, sino invertir. Recuerda, no es lo mismo dar o hacer un gasto que invertir. Hoy en día nosotros nos damos cuenta que el gobierno de nuestro país está invirtiendo en muchos jóvenes. Y claro, hermanos, los reclamos siempre van a venir. Y dicen que esos chicos que reciben su mensualidad, su apoyo mensual, que son ninis, que se los gastan en cervezas, en los antros. Pero si hacemos un porcentaje de todos esos jóvenes, la mayoría de esos jóvenes lo utilizan para sus pasajes, lo utilizan para comprarse una computadora para la escuela, lo utilizan para diferentes causas. Entonces el gobierno no lo está viendo como un gasto. Quizá habrá, hermano, quien lo esté despilfarrando, pero también hay una ley. Tú no tienes las calificaciones o el promedio que se requiere, se te retira el apoyo, se te retira la ayuda. Pero el gobierno lo está viendo como una inversión. En otras palabras, el gobierno está gritando, no quiero tener un pueblo ignorante, un pueblo conformista, quiero que estudien, que tengan carrera, que tengan una buena vida, un buen sueldo, que le den a su familia lo que necesiten. Pero hay personas necias, personas que como no saben dar, no son generosas, lo ven mal, lo ven como un despilfarro, como algo que no va a traer fruto. Entonces, cuando tú entiendes el principio del dar, del ser generoso, de invertir, esa es la palabra clave en este versículo, de invertir, dice ahí, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, semanas, meses, años, lo hallarás. Dice, y reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Es decir, se está diciendo, en otras palabras, que cuando tú siembras, hermano, sin que tú estés esperando volver a recibir, es un principio que si en algún momento de la vida
viene alguna desgracia o una pandemia como la que estamos viviendo, va a haber gente que, como tú un día sembraste en ellos, hermano, muchos de ellos vendrán y te darán de lo que tú sembraste. Y habrá gente que Dios pondrá, que a lo mejor ni conocemos, pero que va a traerla a Dios para suplir nuestras necesidades. Por eso, este hombre lo que nos enseña a cada uno de nosotros es a sembrar, a ser generosos. Y yo te he enseñado que los mejores terrenos para sembrar bíblicos que están establecidos en la Biblia, dice que sembremos o ayudemos al huérfano, a la viuda, al anciano, al mendigo menesteroso, al extranjero. Son los terrenos que nosotros debemos, hermanos, sembrar y ayudar a esas personas. En una ocasión me habla una mujer y me dice, hermano, ¿está mal que yo siembre en mi hermana? Y le dije, su hermana está necesitada, y me dijo, no, hermano, es que le gusta mucho endeudarse, es una compradora compulsiva y compra y se endeuda, y yo tengo que estar pagando sus deudas, hermano, y me vienen a cobrar a mí porque me pone a mí de fiadora. Entonces yo le dije, discúlpeme la sinceridad, yo sé que va a doler, pero su hermana es una aprovechada, es una mañosa y es una persona a la que usted le ha enseñado mal. Entonces ese no es un terreno bueno para que usted siembre, se está abusando de su bondad, está abusando de su nobleza. Por eso yo le invito a que usted vea lo que la Biblia nos enseña. ¿Cuáles son los terrenos para sembrar? La viuda, el huérfano, el anciano, el mendigo y el extranjero. 5 personas. Y dentro de los ancianos pueden encontrarse tus abuelos o tus padres. Dentro de la viuda puede ser viudas de tu familia, pueden ser huérfanos en tu familia. El primer círculo que tú puedes y debes bendecir es a tu familia. Después, recuerda, ese es el principio de Dios. Jesucristo les dijo, no salgan de Jerusalén. Primero Jerusalén, después de Judea, después Samaria y después lo último de la tierra. Entonces, primeras personas a las que debes bendecir es a tu familia. Si sabes que están en necesidad, ayúdalos. No esperes a que te pidan ayuda, ayúdalos. Si sabes que hay ancianos, si sabes que hay estas personas, son los terrenos a quien tú tienes que proveerles y ayudarles si Dios los pone delante de ti. Entonces, este hombre nos enseña a que cuando llegamos a la mesa del Señor, se nos quita lo tacaño, se nos quita lo martillo, lo marro, lo duro para dar, y nosotros nos desprendemos, nos despojamos, y la bendición siempre nos sigue, como dice el Salmo 23, y la bendición, hermano, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Ellos a nosotros y no nosotros a ellos. No andaremos luchando por la papa, como dicen en mi pueblo, ni andaremos afanados en las cosas materiales. No, la bendición nos seguirá a nosotros. Esta es la administración que este hombre nos enseña. Y vamos a ver la siguiente. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 12, nos habla acerca de un hombre llamado Baana. Dice, Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo y todo Betsean, que está junto a Zeratán, más abajo de Jezreel, desde Betsean hasta Abel Mejola, hasta el otro lado del Jocmeam. Dice la Biblia que este hombre atendía toda esa parte del reino de Salomón, pero su nombre se llamaba Baana. Recuerda que los nombres de ciudades, los nombres de los padres, de los abuelos, también traen una enseñanza muy rica a nuestra vida. Baana dice que significa hijo de Ana, hijo de mi respuesta, hijo de mi aflicción. Baana nos habla a nosotros, hermano, acerca de cuando hacemos votos a Dios. Dice que significa hijo de Ana. Si tú recuerdas, la mamá del profeta Samuel se llamaba Ana. Dice la escritura que esta mujer era estéril. Y ahí vas a poder encontrar en el libro de Samuel capítulo 1 toda la historia de esta mujer. Dice la Biblia que el sacerdote Elí la vio, hermano, llorando, la vio humillada en el templo. Y dice la Biblia que él pensó que ella estaba borracha. Y le dijo, ¿verdad?, que fuera a su casa. Le dijo, no estoy borracha, Señor mío, sino que yo tengo tristeza porque no tengo un hijo. Y dice la Biblia que Elí se compadeció tanto que oró por ella y le dijo, de aquí a 1 año tendrás tu hijo y Dios te lo dará y te dará gozo en tu alma. Entonces dice la escritura que sucedió tal como el sacerdote declaró sobre su vida. Dice que nació Samuel, pero dice la Biblia que Ana le hizo un voto a Dios, una promesa, y le dijo, Señor, si de verdad tú me das un hijo,
cuando él nazca, yo lo voy a dedicar para ti, yo te lo voy a entregar para tu servicio. Hizo un voto hacia Dios de que le iba a dar a su hijo. Dice la escritura, hermano, que pasó el tiempo y dice que como que Ana se había pegado demasiado a su hijo, como que no se veían ganas de querer cumplir el voto. Y no dice la Biblia que fue Dios el que le dijo, Ana, acuérdate de tu voto, no estás cumpliendo. No, dice que fue su esposo Elcana, así se llamaba. Y le dijo, Ana, tú hiciste un voto delante del Señor. Más te vale que lo cumplas, porque no puedes hacer votos sin cumplirlos. Y dice la escritura que Ana entendió, comprendió lo que había hecho, lo que había dicho. Y dice que entonces, hasta que destetó al niño, hermano, fue cuando dice la escritura que lo llevó y se lo entregó al sacerdote Elí, le llevó su ropa para que él pudiera vivir en el templo y ser más adelante el profeta glorioso, poderoso, ungido de Dios que conocemos a través del libro de Samuel. Dice que ella hizo un voto y se lo cumplió al Señor. Por eso nosotros entendemos que este hombre nos enseña que si nosotros hacemos un voto a Dios, debemos cumplirlo. Por eso Jesucristo le enseñaba al pueblo en su tiempo diciéndole, cuando tú hables con Dios, que tu hablar sea sí o que tu hablar sea no, pero no hagas votos delante del Señor porque si no los cumples, hay un castigo. Esto trae un castigo, acarrea un castigo contra tu vida, porque hay un ángel de parte del Señor que viene a pedirte cuentas si no cumplimos nuestro voto. El libro de Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al versículo 23 nos dice lo siguiente. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Verso 22. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, verso 23, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Entonces la Biblia nos dice tres cosas muy importantes. La primera es, dice, si tú haces un voto, cúmplelo, porque si no lo cumples, hay un castigo. La segunda cosa que nos dice el verso 22, no estás obligado a hacer un voto. Es si tú quieres, si tú deseas, Dios no te obliga. Porque hay personas que dicen, no, es que yo tengo que hacer un voto, tengo que hacerle una promesa al Señor. No, la Biblia dice, no hagas eso. Un caso muy claro es la gente que dice, es que yo hice un voto, le dije a Dios, luego voy a parar a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana a orar, y no lo he cumplido, me gana el sueño. Pero la pregunta es, ¿y quién te dijo que hicieras eso? Dios no te pidió eso. Dios no te exigió eso. O sea, tú en tu carne, en tu emoción, tú se lo dijiste a Dios, pero tú tienes que valorar tu trabajo, tus horas de sueño, tus horarios. Entonces, si eres una persona que se levanta a las 6 de la mañana y llega a las 10 de la noche, 9 de la noche, pues realmente es un suicidio que tú quieras orar a esa hora. Debemos ser sabios en nuestro tiempo. Entonces Dios dice, no estás obligado a hacer votos, ¿eh? O sea, que nadie te engañe, que nadie te amenace y te diga, no, yo hice un voto y por eso Dios me contestó mi petición. No, esto no es obligatorio. Y Dios no se enoja si no hacemos votos. Y dice en la última parte, lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo. Por eso, hermano, no tenemos que hablar por hablar. Hay que ser muy cuidadosos en lo que decimos y entender lo que decimos, porque hay mucha gente que habla de cosas que ni sabe, hermano, que desconoce, pero como los demás lo dicen, yo también lo digo. No, hay que saberlo, ya te he dicho, aun si escuchas una noticia, tienes que saber quién dijo la noticia, por qué dijo la noticia y para quién trabaja y para quién dijo esa noticia. Si tú no pasas esos tres filtros, te vas a creer todo lo que la gente diga y vas a pecar con tus labios diciendo cosas que ni siquiera por enterado te das, que es una mentira. Por eso dice la Escritura, lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo. Y Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 nos habla de los votos y lo delicado que es no cumplirlos. Eclesiastés 5, 4 al 6 dice así, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios o en los que hablan y no cumplen. El voto que haces, cúmplelo. Verso 5, es mejor que no hagas votos
y que hagas votos y no los cumplas. Verso 6. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Porque hay gente que dice, Señor, es que no sabía lo que decía. Por eso el Señor dice, no, tienes que ser sensato, inteligente, prudente en tus palabras. Tú no puedes estar hablando o prometiendo cosas si no las vas a cumplir. Por eso no podemos nosotros aventurarnos a decir, a prometer algo que ni siquiera está en nuestras manos. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. La Biblia nos habla en el libro de Génesis 31:13 sobre un hombre llamado Jacob. Dice la Biblia que cuando iba camino a la casa de su tío Labán, estaba huyendo de su hermano Saúl porque lo quería matar. Dice que en una parte llamada Betel del camino, hizo un voto delante del Señor. Y dice la Biblia que le dijo a Dios, si tú me bendices y tú me prosperas en este viaje, yo te voy a dar el diezmo de todas las cosas y yo voy a servirte y yo voy a hacer muchas cosas para ti. Dice la Biblia que efectivamente Dios lo prosperó, pero pasaron 25 años, hermano, y él no se quería salir de la casa de su suegro. Y dice la Escritura que le habla el Señor en ese capítulo 31:3 y le dice, yo soy el Dios de Betel. ¿Te acuerdas que tú y yo tuvimos un encuentro en Betel, que platicamos y que tú me hiciste una promesa? Hiciste un voto. Y te acuerdas que hasta agarraste el aceite, lo derramaste sobre la roca donde recostabas tu cabeza y tú dijiste esto. Dice, donde tú ungiste un pilar, donde tú me hiciste un voto. ¿Te acuerdas que hace 25 años y que cada año que pasa y eres bendecido y prosperado, dices, no, ahora sí me compro mi casa, ahora sí me voy para mi huacal y vamos a tener una vida juntos? ¿Te acuerdas de eso, Jacob? No, sí, Señor. Le dice, entonces, después de 25 años, levántate, pero ahora, no más pretextos, no más peros. Levántate ahora, sal de esta tierra, sal de la casa de tu suegro y vuélvete a la tierra donde naciste, porque yo quiero que estés en esa atmósfera. Porque ahí es donde yo te voy a bendecir. Acá con tu suegro, aquí donde estás, yo no te voy a bendecir. No es el lugar que yo he escogido. El lugar que yo he escogido para bendecirte y prosperarte más de lo que te he prosperado es en Betel. Casa de Dios significa. Entonces, por eso nos damos cuenta, hermano, que hay muchas personas que hacen voto, promesas a Dios. Señor, si tú sanas a mi hijo, a veces los hijos están al borde de la muerte por alguna situación de enfermedad, etcétera, etcétera. Señor, si tú lo sanas, si sanas a mi esposa, si me sanas a mí, te prometo, te juro, Señor, que yo voy a trabajar para ti, ahora sí voy a diezmar, ahora sí voy a ayudar a los demás, sí te voy a servir, pero apenas somos sanados y se nos olvida todo. Por eso dicen que las promesas se las lleva el viento. A gente que muchas veces aquí ha llegado, hermano, es que hable con el hermano fulano porque no me quiere pagar el carro que yo le di o me quiere quitar el carro que me vendió. Y a veces llega a pasar, hermano. Hay gente que muchas veces le dice, hermano, este carro pues ya está viejito, hermano, se lo vendo, se lo regalo. Y hay hermanos que dicen, pues, regálemelo entonces, hermano, ya que lo levantó, que le puso todo nuevo, que lo arregló, que mandó a que la máquina se ajustara, ya está bonito el carro y ya ahora sí vale mucho, entonces, hermano, deme mi carro, porque las palabras se las lleva el viento. Por eso, hermano, los votos son muy serios, y si tú y yo hacemos un voto a Dios, hay que cumplirlo, porque ahí también se va a demostrar si somos personas serias, honorables y tenemos palabra. Por eso es importante. Dice la Biblia, si tú no quieres hacer un voto, un compromiso, una promesa, no la hagas, porque acuérdate, si tú prometes, si tú haces voto, tienes que cumplirlo. Si no lo cumples, hay consecuencias y entonces te va a ir mal. Por eso, hermano, este hombre lo que ministraba era, cuando tú le hagas votos a Dios, cúmplelos. Pero no te veas obligado por nada, por ninguna circunstancia, por nadie, a hacer un voto, un juramento al Señor, porque entonces vas a sufrir las consecuencias si tú no lo cumples. Y quiero ver el último personaje, son
12 personajes, 12 ministraciones, pero vamos a cerrar con esta última. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 13, nos enseña lo siguiente. Dice que el siguiente personaje se llamaba Ben-Geber. En Ramot de Galaad, las aldeas de Jair, hijo de Manasés, que están en Galaad, eran de él. La región de Argob, que está en Basán, 60 grandes ciudades con muros y cerrojos de bronce, eran de él. ¿Qué significa, hermano, la palabra o el nombre Ben-Geber? En la siguiente diapositiva, el significado nos dice que significa un hombre valiente, guerrero, gibor, poderoso. Recuerda que la palabra gibor, hermano, en hebreo significa un superguerrero, hermano, un guerrero que podía vencer a muchos más que no tenían la talla o no tenían la fuerza, la capacidad que ellos. Se dice que un guerrero romano podía, hermano, contra 20 personas. Por eso nosotros nos damos cuenta de que eran hombres llamados por eso gibor, por la capacidad, la habilidad, la fuerza, la rapidez, hermano, para que ellos pudieran moverse y exterminar a sus enemigos. Esto nos habla de identidad. Esta es la identidad que Dios quiere que tengamos. Gente valiente, gente guerrera, que no se achique, que dice, como dicen en mi pueblo, que no se arrugue, que no se espante, gente poderosa. Gente que aunque vea que el diablo viene con todo, también nosotros entendemos que tenemos escudo, tenemos espada, que tenemos yelmo y que cada uno de nosotros tenemos una armadura poderosa que nos ha dado el Señor para vencer y destruir al enemigo. Si tú recuerdas en el libro de Jueces capítulo 6, versículo 12, la Biblia nos habla de un hombre llamado Gedeón. Dice la escritura que Gedeón estaba en el lagar donde se trabajaba o se exprimían las uvas. Dice que allí estaba, hermano, limpiando el trigo. Y dice la escritura que cuando llegó el ángel y lo vio, le dijo, ¿qué haces? Y pues estoy aquí escondiéndome de los enemigos porque son más fuertes que nosotros. Pero dice que el ángel, ¿verdad?, le habló y le dijo, pues si tú eres un hombre valiente, ¿verdad?, vigoroso, fuerte, ¿qué haces escondido? No es tu identidad, no es la forma en que tú tienes que vivir en esta tierra. Y hermano, ¿sabes que muchas veces las enfermedades, los problemas, la escasez, la necesidad nos roban nuestra identidad? Yo he visto muchas ocasiones que cuando tenemos lo suficiente para el sustento de nuestras vidas, nos sentimos seguros, nos sentimos fuertes. Es más, cuando hay una persona que tiene más que nosotros, no nos achicamos, no nos agachamos, levantamos, nos erguimos y cada uno de nosotros decimos, yo también tengo. Pero cuando hay momentos de escasez y no tenemos, comenzamos a perder nuestra identidad y nos sentimos menos, poca cosa, miserables, que casi estamos al borde, hermano, de la desgracia, de la humillación, y entonces nuestra actitud cambia. Y sabes que una de las cosas que Dios quiere es que tú no pierdas tu identidad, sino que tú mantengas tu identidad. Recuérdate, valentía, ser guerrero, ser poderoso. Yo no sé si tú estés pasando por un momento difícil, pero aún, hermano, en la manera en que tú te pares y camines, es como vas a demostrar qué identidad tienes. Déjame decirte que esto no se trata de pobres y ricos o de bonitos y feos. No, hay muchas personas que son bellas, que son bonitos, bonitas, pero se sienten feos. Caminan de una manera en que, aunque tienen belleza exterior en su cuerpo, pero caminan, hermano, todos agachados, encorvados, todos como menospreciándose a sí mismos, porque hubo gente o hubo circunstancias que los lastimaron a ellos, que les hicieron pensar que ellos no podían, les hicieron pensar que ellos no eran capaces. Y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta de que la identidad nos es robada, nos es quitada. Yo recuerdo hace muchos años que mi madre hizo la última casa, que es donde ahorita estamos nosotros teniendo, y yo recuerdo que había un albañil, el señor era ya un anciano, era grande, iba con otro amigo, pero llevaba a sus hijos a trabajar con él. Y recuerdo que uno de sus hijos, cuando llegaba, siempre yo lo veía diferente a sus demás hermanos y diferente a su padre. Y recuerdo que se llamaba Rogelio, se me quedó muy grabado porque hasta hicimos amistad. Y recuerdo que cuando Rogelio llegaba era un hombre seguro, todo lo hacía bien, él daba parte de las órdenes para poder construir. Y en la plática y en la amistad que comenzamos a hacer, entonces yo me enteré que él estaba estudiando ingeniería.
Y empezamos a platicar y yo lo veía dando órdenes, lo veía, hermano, dando las cantidades que se tenían que comprar, que se tenían que hacer. Y yo veía esa seguridad en él. En ese momento él era un albañil y cualquiera podía menospreciarlo. Pero déjame decirte que cuando tú ves una persona así, que a pesar de su oficio, pero que se está esforzando para tener una carrera, hermano, mis respetos. Yo a esas personas las respeto todavía más de los que tienen la oportunidad y las facilidades para estudiar una carrera, porque se está esforzando el doble o el triple. Entonces él se miraba a sí mismo, no como el hijo del albañil, no como un albañil más, no, él se miraba como una persona que por ese momento la única oportunidad que él tenía para sacar sus gastos adelante era ese oficio. Pero a futuro él se estaba viendo como una persona con una carrera, con capacidad, para no estar solamente con 2 o 3 personas construyendo una casa, sino para construir edificios, para construir caminos, para construir puentes. Él no perdió su identidad a pesar del oficio al que él se dedicaba. Por eso, amado hermano, que nadie te robe tu identidad. A lo que tú te dedicas, sea tengas un oficio, seas artesano, tengas una carrera, que nadie te robe tu identidad. Pero acuérdate, Pablo nos habla de un principio muy importante en el libro de Romanos. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Pero entendemos que viene la otra cara de la moneda. Así como no debes creerte más que los demás y creer que eres el papá de los pollitos, también debes entender que no debes creerte menos que los demás, tener una actitud apocada, una actitud de sentirte menos. No, debe ser término medio. Yo estoy en medio, ni se me va a subir, ni me voy a sentir poca cosa. Debo mantener mi identidad, sentirme seguro que yo valgo, que hoy no soy, pero estoy trabajando para llegar a ser, para alcanzar lo que yo anhelo en esta vida, en esta tierra. Y teniendo a Dios de mi parte, hermano, teniendo a Dios de nuestra parte, hermano, nosotros podemos llegar muy lejos. Por eso no tenemos que achicopalarnos, como dicen en mi pueblo, y no tenemos que sentirnos menos que los demás. Si a ti te llenaron la cabecita con ideas de que tú eres feo, que eres fea, de que eres flaco, que eres gordo, de que eres negro, que eres blanco, de que eres rubio, que tienes cabello chino o tienes cabello lacio, y eso te ha robado tu identidad, hermano, echa toda esa basura que la gente echó en tu cabeza, en tu corazón, en tu alma, y recobra tu identidad. Déjame decirte que si tú quieres poner a un chino lacio, hermano, no luce de la misma manera. Si tú quieres poner a un negro blanco, a un blanco negro, no va a lucir de la misma manera, porque Dios nos dio la personalidad y el físico perfecto a cada uno de nosotros. Hay flacos que cuando se ponen gordos se ven feos, se ven horribles. Y hay gordos que cuando se ponen flacos es lo mismo. Hay gorditos pintorescos, hay flacos pintorescos. Entonces cada uno de nosotros necesitamos entender que no nos roben la identidad. Si a ti te gusta vestir de cierta manera, póntelo, hermano. Hay gente que te dice, ay, te ves ridículo, ay, te ves feo. No, póntelo. Yo recuerdo que en la escuela bíblica teníamos un compañero que venía de la Sierra de Guerrero. Y en ese tiempo nos faltaba madurez, nos faltaban muchas cosas todavía. Y recuerdo que nosotros siempre lo bromeábamos, se arreglaba, hasta se ponía su trajecito, pero nosotros cuando lo veíamos que ya iba a salir, le decíamos, oye, hueles feo. Y empezaba a olerse sus axilas y todo su cuerpo. Y decíamos, ¿verdad que huele feo? Sí, sí huele feo. Hermano, se quitaba la ropa, se volvía a ir a bañar, se volvía a echar desodorante, se volvía a echar perfume. Y entonces su identidad era quitada, era robada. Ya le hemos pedido perdón a Dios y a Él con los años por lo que hicimos con Él. Pero hermano, su identidad nosotros se la podíamos robar en ese momento. Por eso, hermano, lo que la gente te diga, que se te resbale. Si tú estás agradando a Dios y te sientes cómodo con eso, hermano, no hay ningún problema. Pero no estés a lo que la gente diga, a lo que la gente le gusta. Si a ti te gusta y no estás deshonrando a Dios, no estás desobedeciendo a Dios, que se te resbale lo que las demás digan. Como dicen por ahí, que digan misa, pero que tú no pierdas tu identidad. Por eso, amado hermano, vamos a orar en esta hora. Que estas ministraciones vengan a nuestras vidas y que nosotros aprendamos que estos hombres suplían en la mesa de Salomón todas estas cosas. No solamente la comida, sino suplían esto. Por eso los súbditos de Salomón, del rey, eran gente segura. Era gente convencida de lo que Dios había hecho en ellos.
era gente guerrera, era gente valiente, era gente que podía destruir a sus enemigos, hermano, en un 2x3, y donde ellos no perdieron su identidad ni perdieron la cobertura de la gloria de Dios sobre sus vidas, porque eso fue lo que Salomón oró al principio de su reinado. Dime cómo llevar adelante este pueblo y que vivamos siempre bajo tu cobertura. Y la promesa se dio por años hasta que Salomón se olvidó del Señor. Pero oremos a Dios, y cada uno de estos nombres son ministraciones, son principios que debemos buscar obtener en nuestra vida para estar seguros en Dios. Amado Señor, te damos gracias en esta hora en el nombre precioso de Jesucristo, porque tú eres bueno y eres fiel con nosotros. Hoy venimos delante de tu presencia pidiendo y rogando, Señor, Dios mío, que nuestra identidad sea firmada dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor. Si alguien se siente menos que los demás, si alguien se siente más que los demás, Señor, si alguien ha menospreciado a su prójimo, si alguien se ha sentido menospreciado sin que lo menosprecien, Señor, si alguien está solamente haciendo lo que la gente quiere o lo que la gente dice o lo que a la gente le gusta, Señor, echamos fuera de nosotros, Señor, esa falta de identidad. Y nosotros queremos hacer las cosas, Señor, que tú nos vas a mandar a hacer, y las cosas, Señor, que no te deshonren. Hoy declaramos que nuestra identidad se afirma y que venimos a la mesa de Salomón, Señor, para que nuestra vida cobre identidad, Señor, y no seamos más inestables. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Hoy declaramos también, Señor, que nos ayudes a ser hombres y mujeres prudentes en nuestras palabras. No queremos hacer votos a la ligera, Señor, o por las circunstancias en las que nos encontramos. No, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a guardar nuestros labios en prudencia y en sabiduría, Señor. Y si vamos a hacer un voto, que estemos conscientes de todo lo que, Señor, conlleva ese voto en nuestra vida y en nuestros caminos. Por eso creemos firmemente que tú te vas a mover en medio de nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones. También te pedimos, Señor, que nos ayudes. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que vamos a ser como Abinadab, Señor, hombres y mujeres generosos, hombres y mujeres que vamos a sembrar, pero también vamos a invertir, Señor, en los demás. Hoy declaramos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo se va a mover a favor de nuestras vidas, Señor. Si a algunos de nosotros nos duele dar, nos duele sembrar, si nos hemos perdido la bendición, Señor, de darle a otros de lo que tú nos das, Señor, perdónanos, nos arrepentimos y nos apartamos y apartamos esa actitud de nuestros corazones, y te pedimos que nos des el entendimiento, Señor, para que cada uno de nosotros podamos, Señor, ser generosos. Ayúdanos también, Señor, a, Dios mío, ser como Ben-Gesed, Señor, hijos de bondad. Toda dureza de nuestro corazón, Señor Dios, toda indiferencia la echamos fuera de nuestras vidas. Cada uno de nosotros queremos, Señor, recibir esa misericordia, ese favor, esa bondad, y ser de la misma manera con la gente que nos rodea. Compadecernos, Señor, y mucho más de aquel que no te conoce y que está perdido, que está angustiado, que está encerrado, Señor, en sus problemas, o encadenado o encarcelado en el pecado y en la iniquidad. Ayúdanos a tener misericordia y bondad de ellos. Ayúdanos también, Señor, a servirte con amor y con alegría, como Ben-Decar. Cada uno de nosotros, Señor, no queremos obedecerte por obligación, ni murmurando, Señor, ni hablando mal de lo que nos mandan a hacer, Señor, nos piden hacer. No, queremos servirte con amor, con alegría, Señor, de nuestro corazón, y que nuestro servicio pueda ser olor grato delante de tu presencia. Y ayúdanos, Señor, así como a Ur, a tener nuestras vestiduras blancas y limpias. Que cada uno de nosotros, Señor, busquemos cuidar nuestras vestiduras, Señor, tener protección, cobertura en nuestras vidas, Señor, de santidad, de limpieza, para que nosotros podamos sentarnos a tu mesa y cada uno de nosotros podamos, Señor, honrarte a lo largo de nuestros caminos, en nuestras familias y en nuestra congregación. Te damos gracias y declaramos, Señor, que hoy nos sentamos en la mesa de Salomón y nos apartamos de toda
mesa de Siquem, de Saúl, de Absalón, Señor, de Abnón, Señor, toda mesa de Señor, aquel hombre, Dios mío, que cortaba y mutilaba a sus siervos. Señor, hoy declaramos en el nombre de Jesús que nos sentamos en la mesa de Salomón, en la mesa de David, donde hay abundancia, donde hay misericordia, compasión y bondad, para que nuestra vida, Señor, refleje que tú vives dentro de nuestros corazones. Te damos gracias y declaramos bendición en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues, amado hermano, usted hoy ha aprendido todas aquellas cosas que necesitamos hacer cada vez que entramos a la mesa del Señor, a la presencia del Señor. Y yo le animo a que usted con calma pueda ver esto, pueda tomar sus notas, pueda subrayar su Biblia y pueda pedirle al Señor que le ayude a alcanzar alguna de las cosas que Dios le ha marcado o le ha hablado a su corazón en esta mañana. Y yo me despido, le agradezco su tiempo, su atención y la disposición de su corazón. Reciba un abrazo, lo queremos, lo extrañamos y esperamos prontamente estar, hermano, viéndonos cara a cara y podernos saludar y podernos dar una palabra en viva voz de bendición. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Saludos.